Entonces el problema nos dice, se lanza un cuerpo de 500 gramos con velocidad de 4 metros por segundo por una pista horizontal rugosa de 3 metros de longitud y con coeficiente de roce cinético de 0.2. Al final de la pista sube un plano inclinado que no tiene roce. ¿Hasta qué altura llega en este plano? Entonces, vamos a dibujar primero la situación. Supone que hay un plano acá donde hay roce, ¿cierto? Aquí entonces, empezando en el punto A, le vamos a llamar, está el cuerpo de masa M que va con una determinada velocidad hacia la derecha. Ya, le vamos a llamar velocidad en A. Y nos dice que en el punto B, que vamos a definir nosotros, donde termina el plano, o sea, esta superficie rugosa, esto mide una longitud L de 3 metros. Y hay un coeficiente de roce cinético de 0,2. Y después de eso, entonces, el cuerpo va a seguir subiendo hasta una altura C. O sea, hasta un punto C que tiene una determinada altura que no conocemos. ¿Ya? Entonces vamos a abordar esto desde el punto de la energía. Y vamos entonces a ocupar la versión del teorema del trabajo de la energía que nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Entonces, fíjense que aquí en el tramo AB hay más fuerzas que en el tramo BC. Entonces, cuando aparecen fuerzas extra, lo que recomiendo es que separen el problema en la cantidad de partes. O sea, en AB hay un determinado número de fuerzas que se mantienen en todo ese tramo y en BC desaparece el roce, ¿cierto? Porque el plano es liso. Entonces, ahí se arma de nuevo el esquema. ¿Ya? Entonces, háganlo por partes. Entonces, vamos a empezar por la parte AB. Tramo AB. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que ver cuáles son las fuerzas no conservativas que están actuando. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, para la masa M, ¿qué fuerzas están presentes? La fuerza de roce, que si el cuerpo se va a mover hacia la derecha, va a estar hacia la izquierda, ¿cierto? Fuerza de roce. ¿Qué más? El peso. La normal. Y eso nomás. No hay más. ¿Ya? Vamos a anotar los datos. La masa es de 500 gramos, que es medio kilogramo. La velocidad en A es 4 metros por segundo. Y eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? El desplazamiento, sí. Delta, vamos a llamar así. Delta X AB. Estos son 3 metros hacia la derecha, así que 3 metros en Y. Ese sería el vector. Entonces, antes de aplicar el teorema, lo que hay que hacer es ver cuáles son las fuerzas conservativas. El peso es conservativo, habíamos dicho. Es una fuerza conservativa. La normal es no conservativa. ¿Y hace trabajo? No hace trabajo, ¿cierto? Porque siempre es perpendicular al desplazamiento. Y entonces nos queda la fuerza de roce, que era una fuerza no conservativa como vimos en la clase anterior. Y lo que vemos entonces es que el trabajo de la fuerza de roce es distinto de cero. Sabemos que va a ejercer trabajo, entonces hay que calcularlo aparte. Y entonces, ¿sabemos cuánto vale la fuerza de roce? ¿Sí? No, en realidad yo no sé. Hay que calcularlo porque lo único que sabemos es el coeficiente de roce. ¿Ya? Entonces, vamos a calcularle primero.
Ya, entonces vamos a calcular la fuerza de roce. Y como sabemos el coeficiente de roce, lo que hay que hacer es calcular la normal y a través de la normal calcular la fuerza de roce, porque sabemos que hay una relación entre la normal y la fuerza de roce, que es esa, que es la magnitud de la fuerza de roce, el coeficiente de roce por la normal. Y entonces aquí es donde es necesario acordarse de las ecuaciones de movimiento. Si vemos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, nos queda normal menos peso igual a 0, ¿cierto? Entonces la normal es igual al peso, y el peso era la masa por la gravedad, ¿cierto? La masa era 0,5 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado. Y esto nos da 5 newton. Eso vale la normal. Y entonces, de aquí podemos concluir que la magnitud de la fuerza de roce, el coeficiente de roce por la normal, que es 0,2 por estos 5 newton. Y esto me parece que es 1 newton. Y entonces, ahora conocemos cuál es la magnitud de la fuerza de roce, sabemos cuánto se desplaza y sabemos cuál es el ángulo. Entonces, ahora sí podemos calcular y aplicar el teorema. Entonces, calculemos este trabajo. El trabajo hecho por la fuerza de roce en el desplazamiento que va desde A hasta B es ¿cuánto? La magnitud de la fuerza de roce, por definición, ¿cierto? La magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, que en este caso estamos considerando el tramo AB, y el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo hay acá? El ángulo entre la fuerza que va hacia la izquierda y el desplazamiento que va hacia la derecha. Y este ángulo entonces es 180. Recuerden que esto siempre pasa para la fuerza de roce, porque siempre se pone en movimiento. Entonces esto nos da nos da 1 newton, que vale la magnitud. El desplazamiento eran 3 metros y por un menos 1. Y entonces el trabajo hecho por la fuerza de roce es menos 3 joules. ¿Ya? Ahora tenemos entonces el trabajo hecho por la fuerza de roce y vamos a aplicar entonces el teorema. Chicos, silencio. ¿Qué nos decía el teorema? Entonces, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica, ¿cierto? Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas, aquí están todas. En particular está el trabajo de la fuerza normal más el trabajo de la fuerza de roce. Y entonces aquí tendríamos la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. Dijimos que la normal no hace trabajo porque es siempre perpendicular a la trayectoria en el movimiento acá. Entonces, eso es 0. Y el trabajo hecho por la fuerza de roce recién lo calculamos y eran menos 3 joules. Y entonces esto nos da la energía en B, que no la sabemos. Y la energía en A, esa sí la podemos calcular porque nos dan la masa, la velocidad inicial, incluso podemos definir cuál es su altura inicial. Aquí sería 1/2 la masa por la velocidad en A al cuadrado más mg por la altura en el mismo punto A. Que entonces ahora decimos que parte desde la altura 0, no nos complica mucho eso. ¿Ya? Eso siempre uno lo puede hacer cuando uno define el observador. Y entonces, con los datos que tenemos, podríamos calcular cuál es la energía en A, que es 1/2. La masa era 0,5 kilogramos y la velocidad en A era 4 al cuadrado. ¿Me pueden calcular eso? 16, 8 entre 2 da 4. Esto da 4 joules. ¿Sí? Y entonces esto ahora nos sirve porque no sabíamos cuál es la energía en B. ¿Ya? Ahora recuerden que esta energía en B no es importante porque es el inicio
del otro tramo, ¿cierto? El tramo BC, que es cuando empieza a subir. Entonces ahora tenemos su energía inicial. Y entonces, si despejamos la energía en B, nos va a quedar menos 3 más 4. Y entonces esto nos da 1 joule. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos hacer más cosas. Un ejemplo, o sea, algo que ustedes podrían sacar es cuál es la velocidad que tiene en B, por ejemplo. ¿Sí? Porque saben que está a la misma altura, no va a influir, y lo único que va a cambiar entonces es la rapidez, y entonces ahí podrían sacar la rapidez con la que llega al punto B. Aunque en el problema no es necesario porque nos piden la altura a la que llega en C. ¿Ya? Entonces hagamos esa parte ahora. Vamos al tramo BC. Entonces estamos aquí, ¿cierto? B, C, donde C es el punto donde se detiene, ¿cierto? Porque nos dice hasta qué altura llega. Entonces lo que sabemos es que la velocidad acá en C es 0. Aquí va a ir con una determinada velocidad en B, que no sabemos. Y eso, entonces el análisis es el mismo. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre, que podríamos inclinarlo si ustedes quieren, da lo mismo esto. Porque esto esencialmente es para identificar cuál es la fuerza. Tenemos el peso, la normal. Y entonces dijimos que la normal es una fuerza no conservativa que no hace trabajo. Y el peso es una fuerza conservativa. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que si vamos al teorema, que era el trabajo de las fuerzas no conservativas, es la variación de la energía mecánica. Entonces, ¿cuál es la única fuerza no conservativa en este caso? La normal. Trabajo de la normal es igual, entonces, la variación de la energía en este tramo que nosotros estamos considerando, que es el tramo BC, por lo tanto, sería la energía en C, que es la final, menos la energía B, que es la inicial, por decirlo así. ¿Ya? Y dijimos entonces que la normal no hace trabajo porque es perpendicular a la trayectoria. Entonces, esto se hace 0. Y entonces de aquí uno concluye que la energía en C vale lo mismo que la energía en B, pero la energía en B ya la calculamos, ya era un joule. Y entonces ahora simplemente hay que evaluar con los datos que nosotros tenemos. Entonces, sabemos que la energía en C vale 1 joule. Pero la energía en C, entonces, era su energía cinética, es masa por la velocidad en C al cuadrado, más masa por la gravedad por la altura que tiene en C. Y todo esto tiene que sumar 1 joule. Pero resulta que dijimos que en ese punto se detiene porque llega a la altura máxima. Entonces su velocidad ahí es 0. Entonces tenemos todo, porque la masa eran 0,5 kilogramos, la aceleración de gravedad es 10 metros por segundo cuadrado, la altura en C no la conocemos y esto vale 1. Y entonces nos queda esto como una ecuación de 5 por hc es 1 joule. Y si hacemos eso, entonces nos va a quedar un quinto, y esto es 0,2 metros. O sea, alcanza a subir 20 centímetros. Y con eso estamos listos.